Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Me presento nuevamente. Mi nombre es Elsie Cantor. Para los estudiantes que fueron inscritos durante el transcurso de la semana pasada y el corriente de esta, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy su tutora encargada de este curso de 8 semanas de comunicación en diferentes escenarios. Quiero que estén muy atentos, muy presos a las indicaciones en el video chat. Recordarles básicamente que estos videochats no son de obligatoria asistencia, pero sí es obligatorio repasar el video chat que yo subo al link de YouTube para que ustedes puedan tener en cuenta el desarrollo del mismo y las indicaciones. Procedo a darles entonces la bienvenida en el chat. Estaré desarrollando el mismo, igual si nadie se puede conectar. No puede estar ahí atento al pie de la letra, no se preocupen, que esto queda grabado. Y la idea es que ustedes puedan acceder a la información de aspectos importantes, ¿cierto? Teniendo en cuenta el desarrollo de las mismas actividades. Como es bien sabido, la actividad número 1, que este es de niveles de lectura, ¿cierto? Habla acerca de una lectura general llamada 19 hechos que han hecho de Internet una influencia para el mundo y para el conocimiento en general. Entonces es un PDF en donde ustedes tienen una serie de preguntas, tienen una hora para resolverlo y 2 intentos. Muchos de ustedes lo presentaron, supongo que miraron a última hora la actividad, la presentaron. Entonces, estará habilitado hasta este jueves 16 de mayo a las 11:55 de la noche para que lo tengan presente. Ojalá lean bien, lo resuelvan con calma y procuren que quede el intento más alto de la presentación de su test. Esa es la primera actividad. Sin embargo, la segunda actividad solo será corrida unos días, porque como el curso es tan corto, 8 semanas se pasan tan rápido, ustedes tienen que entregar 8 actividades o 7. La idea es que no demoren mucho en ellas. Entonces, permítanme, escribo aquí un mensajito. Por el chat. Regálenme un segundo, por favor. Ustedes por las interrupciones, yo pues estoy acá en la casa con mis hijos en proceso de tareas, entonces si ustedes escuchan de pronto que yo muteo un poquito el micrófono o escuchan ruido de fondo, es pues el desarrollo de tareas y de proceso aquí lector en la casa con mis hijos. Mil disculpas por ello, sin embargo, continuemos. En este momento les quiero presentar un videito muy sencillo que nos habla sobre la importancia de la lectura.
Bueno, mis chicos, vamos a dejar hasta ahí el videito. Razón por la cual se dice, ay, tipo, se me olvidó grabarlo, chicos. Se me olvidó grabar el video. Bueno, estimados chicos, vuelvo con ustedes. Infortunadamente, la pantalla me expulsó y también no me pude dar cuenta que el video no grabó. Qué pena con ustedes. Vuelvo entonces a dejarlo rodar. ¿Listo? Los zapatos, los zapatos. Empólelos de una vez. Bueno, le voy a poner los cordones. Bueno, mis estimados, vamos a dejar hasta ahí, ya que el videito es un poco largo, entonces pues la idea es que también nos rinda el tiempo. Día ya la bienvenida al video chat, pero pues por cuestiones de conexión, mi internet no es tan rápido, no tengo fibra óptica, pero bueno, la idea es poder desarrollar el video chat como tal. Después de haber emitido este videito acerca de la importancia de la lectura, nos dan 22 razones. ¿Por qué leer es importante?
Una de las primeras razones es que la lectura no solo hacer la letra a letra, ¿cierto? Por ejemplo, decir, está tranquilo por aquí, no hay mensajes nuevos desde que se unió, comience a chatear, ¿cierto? Es no solamente ese recorrido visual en el que me muestra que primero debo desarrollar una lectura del título, luego inferir la primera parte, después mirar el desarrollo, el cuerpo de párrafos del texto y finalmente una conclusión. No, se trata también de desarrollar un nivel de análisis de tipo crítico. En esta sociedad en donde pulula la información, no nos podemos quedar únicamente con lo que escuchamos, con lo que vemos. Ay, sí, eso dicen por allá, que Mr. Alpinito está dominando todas las élites del poder de los lácteos. Terrible. No, eso no es solamente quedarnos con ello, estimados estudiantes. La idea es que este curso nos permita herramientas y estrategias, y siempre hemos hablado de lectura crítica, un proceso en el cual seamos capaces de leer realmente nuestra realidad, de ser críticos, no criticones, sino críticos de nuestro ambiente y poder transformar a partir de este bonito proyecto que es Uniminuto, la OMD, u Organización Minuto de Dios, transformar el entorno en el cual nos desarrollamos. Es por ello que les quiero invitar ahora a revisar este meme. Es muy importante el mensaje que tiene. Y hay que recordar que estos memes pues son muy de moda, son muy compartidos en las redes sociales. Y asimismo me gusta trabajarlos mucho porque bien es cierto que cada una de las partes de sus palabras es muy significativo lo que dice. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Ahora sí lo ves o te lo repito otra vez. Es interesante cómo nos explican aquí que una sola letra, una sola grafía, un solo sonido de una vocal o una consonante puede cambiar el sentido de algo que se dice. ¿Ves? ¿Cierto? Conjugación segunda persona del ver. Tú ves muy cerquita televisión. Pero la ves, palabra ves, ¿cierto? Es un adverbio de tiempo. Rara vez ella viene por aquí seguido. Entonces, ¿qué nos indica cada una de esas diferencias? En el orden de pronunciación nosotros deberíamos decir Beth, Beth, porque la Z suena así, es una Z españolizada, pero nosotros no la aplicamos porque nuestro acento del castellano que se habla en Colombia, en Bogotá, rara vez hacemos esa diferenciación. Es como en la L y en la Y. Nosotros decimos yo, o decimos lleno, y debe ser lleno, 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 no, lleno y yo. Esas diferencias de acento y de pronunciación nos dan hasta la importancia de entender una lectura crítica de la realidad. ¿Listo? Bueno, entonces, al tener en cuenta ese desarrollo, vamos a mirar ahora la importancia de la escritura. Solamente va a ser 2 minuticos de video y ya nos vemos.
Bueno, chicos, aquí esta importancia es vital. ¿Por qué? Como lo decían ya las chicas reflexionando sobre su información, su investigación hecha en este video, la escritura permitió inmortalizar la cultura de lo oral. Esa oralidad vemos en los poemas bellos de Homero, ¿cierto? Los rapsoda, que eran ciegos o personas pobres generalmente, o personas que eran viajantes errantes, iban contando historias, las hazañas de los héroes desde la antigua Grecia. Conocemos más historias en el medioevo, aquellos juglares, los arlequines que empezaban a reírse, a contar historias, ¿cierto? Los cantos como el cantar del Miocid, como los mestres de juglaría y de clerecía. Estos mestres o personas cantaban, narraban sus historias de caballeros de la Edad Medieval, o en el caso fascinante y precioso de la época dorada griega, en donde cultivaron las principales letras, artes. Recordemos que Roma se atribuyó muchos de los orígenes de estos populares ciencias humanas o filosóficas o del arte, pero la cuna, ¿cierto? El nacimiento de toda esta belleza humanística fue en Grecia. Entonces, miremos cómo estos rapsodas o estos mestres de juglaría o de clerecía, llamémosles cantantes, empezaban a decir sus poemas cuando iban de pueblo en pueblo. O escuchemos nomás las historias de nuestros abuelos o bisabuelos que nos contaban tales historias como la Patasola, la Llorona, el Moán, la leyenda del diablo sin cabeza, en fin, muchísimas historias que de cultura y tradición oral se empezaron a decir. Pero al pasar los años, gracias a la imprenta y gracias no solo a Gutenberg, sino también en los sistemas de escritura cuneiforme, a las cuñas, ¿cierto? Y también a los jeroglíficos, a las pinturas rupestres, a la invención del papiro en China y cada una de las culturas de Mesopotamia, arábigas y en Egipto, vimos cómo esa oralidad empezó a ser inmortalizada en el papel, en las cuevas, en otros sistemas de desarrollo de escritura convencional y no convencional para llegar hoy en día a lo que conocemos como esos libros o esa literatura impresa en lo digital, perdón, impresa en lo tradicional o alojada en una nube o en formatos o dispositivos digitales. Entonces miremos cómo la importancia de la lectura y la escritura tienen todo que ver no solamente con un entramado de desarrollar una comunicación o relaciones, sino también es el sustento y la base de alguna cultura. La se reúne en la lectura y en la escritura. Y al mirar esa lectura y esa escritura como proceso de desarrollo de alfabetización, también se desarrolla el mundo y un proceso de globalización como tal. Por tanto, chicos, leer no es solamente pasar nuestra vista de izquierda a derecha, identificar un título, palabras claves y se fue el texto. No, es un proceso que trasciende lo cognitivo, lo cultural, lo formativo, lo necesariamente humano que trasciende para la construcción y la base de la sociedad y las relaciones interpersonales con el mundo. Comunicamos por necesidad. El lenguaje se empezó a generar como esa necesidad de explicar qué me rodeaba, cómo se originó el mundo, quién fui yo, cómo poder manifestarle a otros seres humanos que yo me podía comunicar y expresar mis sentimientos, mis pensamientos y mis emociones. Por tanto, el lenguaje en lo que tiene que ver con la escritura y con el mismo discurso es en esencia la base de un nivel de lectura mucho más allá y de esa relación de la psicología y del lenguaje. Allí entonces ya entramos a mirar cómo abordamos un texto, ¿cierto? Desde esos niveles de lectura. Y nos vamos entonces a hablar de niveles de lectura desde ese punto de vista. Primero, se hace una primera lectura que no es necesariamente palabra a palabra. Hay diferentes técnicas para abordar los textos. Por ejemplo, están las lecturas de previewing, skimming, scanning, lectura superficial, lectura profunda, palabra a palabra y lectura comprensiva. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Una lectura superficial tiene muchísimas subclases de lectura. Una de ellas es el previewing.
Ay, Piwi, bueno, voy a mirar el título, diferencias entre los niveles de lectura. Entonces yo empiezo a hacer una predicción. ¿El título de qué hablará? Niveles de lectura, o sea, no hay un nivel. Ve, ¿cuántos habrá? Esos niveles serán interesantes, serán importantes para la apertura de un texto o para el abordaje del mismo. Esto que estoy haciendo es dar predicciones. Ahora empezamos con un skimming, ¿cierto? El skimming es más metódico. Diferencio tamaños de letras, características como colores, por ejemplo, en este caso, en este texto. Esto es un tipo de texto discontinuo. Este cuadro que están viendo aquí, discontinuo, ¿en qué sentido? En que es un esquema, ¿cierto? Y presenta tipos de lectura, tipos de texto de fuente llamados WordArt. No es un texto que se lee totalmente sin ausencia o con ausencia de una imagen, sino tiene que ver en cuenta. Si yo lo abordara así, yo diría es discontinuo, pero es realmente continuo cuando se mira que es un esquema en el cual yo hago una lectura y una escritura de derecha a izquierda, ¿cierto? Un texto continuo es eso, un texto que hacemos de lectura de derecha a izquierda, en donde mis ojos pasan por cada una de las líneas y empiezo a revisar palabras clave, títulos importantes. Entonces, eso es un skimming. ¿Qué es un scanning? Es un barrido general del texto, de arriba hacia abajo, desde el título hasta el punto final. Entonces yo miro, bueno, se me quedaron tres cosas, literal, analógico, imágenes. En literal, yo entiendo que literal tiene que ver con lo que dice tal cual la letra. Es comprender todo aquello que el autor comunica en su totalidad y explícitamente. Entonces yo entiendo que eso es literal. Analógico para mí tiene que como que como que se contrapone frente a un concepto. Imágenes, pues yo me refiero o puedo intuir que son figuras, que son representaciones de algo, de un tema específico, en fin. Este tipo entonces de lectura, perdónenme, voy a hacer una pausa para revisar que esté grabando. Efectivamente, bueno. Entonces ese scanning no es es más detallado que el mismo skimming. ¿Listo, chicos? Esta clase de lectura. Esos son tipos de lectura superficial. Ahora, lectura profunda tenemos palabra a palabra. Entonces empiezo. Diferencias entre los niveles de lectura. Literal. Es comprender todo aquello que el autor comunica en su totalidad y explícitamente. Inferencial. El lector está en capacidad de interpretar. Analógico. Es la habilidad de establecer una comparación con dos elementos para distinguir sus diferencias. Crítico valorativo. Es cuando el lector recurre al sentido común para establecer las relaciones lógicas. Imágenes. Es cuando mediante la observación de una imagen logramos captar el mensaje y a su vez interpretarlo y analizarlo. Esto que acabo de leer es abordar todo el texto y se llama una lectura palabra a palabra, detalle a detalle. Ahora lo que debo hacer es una lectura comprensiva. Bueno, yo ya leí, ya me quedó todo. Ahora yo voy a dar con mis palabras, interpretar. Bueno, si aquí me ponen diferentes tipos de lectura, yo creo que cada uno de los niveles se requiere para entender de una manera comprensiva lo que leí. Bueno, literal, tal cual lo que dice la letra. Inferencial, ¿qué interpreto yo de lo que leí? Analógico, establezco dos comparaciones o diferencias entre un hecho, sujeto, suceso, en fin. Crítico valorativo es la visión de la realidad que yo doy desde el conocimiento desarrollado de lo que sé y de lo que construyo a diario. Imágenes, bueno, dependiendo, porque puedo ser el hecho de leer el título, yo ya hago una representación en mi memoria y en mi mente sobre la información que leí. Entonces, chicos, volviendo a la explicación de los niveles de lectura, ¿cierto? Tenemos cómo es de importante el desarrollo de estos niveles de lectura. Este tema no es muy complejo, chicos, simplemente es incentivarlos a que no solo nos quedemos con la primera lectura de todo y ya, se acabó, fue
tal cual, ya leí el PDF, ¡fum! Terminé, sencillo, chao, no. La idea es que ustedes apliquen estos elementos cuando abordan de aquí en adelante sus lecturas. Y va a ser importante, ¿por qué? Porque en las siguientes actividades de cohesión y coherencia, de reto ortográfico, del resumen, del texto argumentativo, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? Bueno, hay otra actividad que tienen que hacer que implica que ustedes apliquen estos niveles de lectura como tal. ¿Listo, chicos? Bueno, y entonces, básicamente esto no nos demoramos mucho para ir cerrando. Vamos a mostrar entonces del primer texto importante, ¿cierto? De un gran maestro, colega de nosotros, Alberto Cupitra, quien desarrolló este texto y muchos de los escritos que tienen en cuenta el desarrollo de este curso de comunicación en diferentes escenarios, ¿cierto? Nos explica un poco más qué es eso de los niveles de lectura, eso qué será, con qué se come. Entonces, los niveles de lectura tienen que ver con las habilidades mentales, psicológicas, interpretativas, de contexto, de información que el lector tiene o desarrolla a la hora de abordar un texto. ¿Listo? Estas habilidades se dan desde la capacidad comprensiva, desde la capacidad analítica, crítica y argumentativa del lector. Por eso cuando hablamos que escribir y leer es no aprender A, B, C y D, y entonces yo combino B con A y entonces eso me da ba, y entonces si le pongo la misma sílaba repetida, baba, queda baba. Entonces, saber que baba, ¿cierto? Es un líquido o un estado de la materia pegajoso, que tiene un sabor raro, que es transparente y que si no hay presente infección en la boca humana, en la cavidad bucal o de cualquier mal, pues es de ese color, que es un líquido que excretan unas glándulas, bla, 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 bla. Esto no solamente es escribir y leer. Aquí cuando definimos, cuando formamos palabras, cuando unimos una vocal con una consonante, forma una sílaba, dos sílabas forman una palabra, un conjunto de palabras forman una oración, un conjunto de oraciones, forman un párrafo y un conjunto de párrafos forman un texto con sentido. Aquí estamos desplegando capacidades mentales y habilidades intelectuales muy importantes, chicos. Entonces, miren que todo esto tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto? De con el desarrollo de sí, está viendo el Word, quería confirmar, discúlpenme la interrupción. Tienen que ver con el desarrollo de nuestra mente, de cómo nuestra atención, análisis, nuestros complejos y procesos básicos superiores y los menos superiores nos permiten desarrollar tus habilidades. Leer y escribir es una forma de conocer, una forma de educarnos y es una forma de desarrollar nuestro cerebro y desarrollar nuestra lectura crítica de la realidad. Entonces, miren cómo es importante esos niveles de lectura. Aquí vamos a hablar básicamente de tres, que son los básicos. Hay muchos, pero son los más importantes. Chicos, el nivel literal, Alberto Cupitra, en palabras de él, dice que es el primer recorrido o la primera etapa del complejo modo de leer o de desarrollar muchas cosas. Literal significa al pie de la letra, ¿cierto? Entonces, es la capacidad que el lector hace de la información que perciben. En este momento que ustedes están haciendo el ejercicio, llevan conmigo la lectura, ustedes la están haciendo palabra a palabra. Yo la estoy haciendo inferencial porque ya el texto lo he leído y lo estoy interpretando con los conocimientos que yo tengo. Conocimientos previos. Entonces, si el nivel literal dice que es al pie de la letra, quiere decir que aquí el escritor, el autor, desarrolla su proceso de lectura tratando de decir qué es lo que quiere comunicar el autor. Si, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, si se va a leer el pasaje de Judas en el cual dice,
que se ahorcara. Entonces después dice 2 puntos, veías tú lo mismo. Ojo, hay que mirar el nivel literal. No se va a ir a ahorcar, no, tiene que mirar. ¿Qué puede usted interpretar de que haya querido decir ese texto? Ve y ahórcate. Ojo, no es hacerlo literal, hay que tener en cuenta. Por eso no se puede desligar un nivel del otro. Me regalan un segundo por favor, estimados. Chicos, qué pena con ustedes, ya saben, recuerdo amablemente que pues estamos en proceso también de tareas con mis hijos. Bueno, entonces, el nivel literal no se puede desligar del inferencial ni del crítico valorativo, por favor. Entonces, si el texto bíblico dice, veías tú lo mismo, resumiendo, cuando Judas se ahorcó, no vayan a ir a hacer lo mismo, tengan mucho cuidado. Lo que van a hacer es llevar al pie de la letra un primer nivel. Segundo, un nivel inferencial es un nivel interpretativo. Regálenme un segundo, por favor. Chicos, qué pena con ustedes. Es una labor difícil ser mamá y profesora aquí mismo tiempo en la casa de mis hijos y también con ustedes. Bueno, mamá de ustedes no me refiero solamente a profe. Entonces, yo no puedo dejar de valga la redundancia, dejar de lado el nivel inferencial. Yo tengo que mirar entonces ese nivel inferencial, ¿qué es? Es la parte en donde yo ya cotejo lo que aprendí o lo que he leído de pronto de textos parecidos al que estoy abordando en este momento, en ese segundo donde estoy dedicada a entender un texto, ¿cierto? Y tengo que cotejarlo con lo que dice el literal y con mis experiencias previas. Inferencial o hacer inferencias es hacer interpretaciones, ¿sí? Ojo, interpretaciones muy respetuosas, porque lo que yo creo no quiere decir que es la palabra de Dios. O es lo que es así, es la verdad y punto. No existen más verdades. No, señores. El inferencial quiere decir que yo debo tener un punto de vista interpretativo, ojalá lejos de lo subjetivo, es decir, de lo que yo crea, lo que yo piense, y que yo crea que es así, no, sino revisarlo de manera objetiva y contrastarlo con lo que voy aprendiendo día a día. Aparte, se tiene que tener en cuenta también que aquí ya es algo más desarrollados los complejos, los procesos básicos, los procesos superiores de cognición que se dan en la mente. Ya tenemos aquí el nivel de abstracción, el nivel un poco de análisis y un nivel de formación crítica que se da en la mente, sea a través de la memoria, sea a través de los procesos de percepción, de atención, de concentración, pero alude sobre todo a la memoria, porque allí con lo que yo voy leyendo, mi cerebro se pone activo y empieza a desarrollar todo lo que yo he vivenciado en el pasado. Por eso acá se nos dice que este estadio, ¿cierto?, de formación lectora, se contrastan o el individuo, ¿cierto?, desarrolla experiencias acumuladas o informaciones acumuladas, ¿cierto?, para completar eso que lee. Entonces, por eso la lectura nos lleva a recordar. Entonces, allí es donde yo insisto que la memoria aquí se desarrolla mucho más, porque recordamos que nuestra memoria es un banco de datos, una información, y al cotejarla con nueva información, eso es lo que hacemos en el proceso de lectura, pues llegamos a tener en cuenta un desarrollo más completo. ¿Listo, chicos? Y el nivel crítico. Listo. Yo ya leí, espérenme, chicos, voy a revisar que esté compartiendo pantalla, sí, señores. Yo ya leí
Entendí letra a letra qué es lo que dice algo, ¿cierto? Cuando ya hice letra a letra algo, me voy a inferir, es decir, a hacer interpretaciones libres. Y estas interpretaciones libres, yo ya formo juicios de hecho, inclusive de valor. Ese nivel crítico me lleva a mirar lo que yo viví y lo que dice textualmente la palabra o la letra escrita en ese texto que abordo para formar ya una postura, un punto de vista o una opinión que quiere decir o que quiere interpretar el autor o a qué me va a llevar a pensar y a reflexionar. Por eso es que yo les digo que es muy importante tener en cuenta el desarrollo de esa capacidad interpretativa, esa capacidad crítica y esa capacidad literal. Entonces, no podemos leer solo un texto desde lo literal, no podemos quedarnos solo en interpretar y tampoco nos podemos quedar solo con un nivel crítico. Hay que combinar todos los niveles de lectura para que entendamos el contexto y nuestra comprensión lectora se aumente. Entonces, chicos, de cara a este resultado, voy a mostrarles básicamente lo que tenemos para desarrollar como tarea. ¿Listo? Ustedes, esta es la parte, ¿cierto? Yo voy a cambiar a mi rol de estudiante porque pues yo lo tengo como versión de docente. Entonces yo me voy a ir a mi primera actividad que es niveles de lectura, como les decía al principio, espero haya quedado grabado esa parte. Tienen la primera actividad un test, internet y los cambios en el lenguaje, se llama así. ¿Cómo se va a desarrollar, chicos? Entonces se va a desarrollar desde esta lectura 19 ensayos fundamentales sobre cómo Internet está cambiando nuestras vidas, ¿cierto? Está corriendo Listo. Entonces, la idea es que nosotros leamos esto, que es bastante interesante. Al abordar la lectura, cuando estemos listos, recordemos que este texto de lectura ya lo tenemos aquí presentado. Ya lo abordamos. Entonces, resumiendo, nivel literal es tal cual está escrito el texto. Lo que dice el texto, si dice niveles de lectura, pues quiere decir niveles de lectura. Si es nivel interpretativo, hablamos del inferencial. ¿Qué entendí yo de ese texto? Y el nivel crítico valorativo es la postura, la opinión, el punto de vista que me generó o lo que yo pienso acerca de ese texto que leí. Y teniendo en cuenta esto, entonces, nos vamos a Internet y los cambios en el lenguaje. Tienen 2 intentos para presentarlo. Entonces, el cuestionario cerrará el 16 de mayo de 2019 porque no todos votaron y vio unos intentos muy bajitos. Seguramente intentaron intentar hacer el segundo, pero cerró. Y si entraron ayer a última hora y con celebración de Día de la Madre, entonces muy seguramente no se tomaron el tiempo. Por favor, se la hora del tiempo necesaria, lea bien, si está inseguro, vuelva y revise su respuesta. Mire que antes de cerrar puede cambiar la respuesta y de pronto tendrá usted una mejor nota. ¿Listo, chicos? Entonces eso era básicamente lo que les quería comentar por hoy. Recuerden que estos videochats no son de asistencia obligatoria, sin embargo, quien quiera estar, pues que nota porque puede aclarar más las dudas. Recordarles que estoy atenta en el correo de CantorCard. uniminuto.edu.com. ¿Listo? Este es mi correo, allí me van a poder encontrar siempre. Les pido amablemente no se desanimen, tengan en cuenta el desarrollo de cada actividad. El tiempo corre, son 8 semanas, ya llevamos una, entonces por favor muy pendientes. Sé que han estado matriculando estudiantes para cada curso, pero les invito amablemente a estar pendiente del seguimiento de los mensajes que se envían. Mis estimados, muchas gracias. Pasen muy buena noche, descansen y espero que cuando estén escuchando este video chat sea de provecho para ustedes. Muchas gracias y pasen una feliz noche.